Buenas tardes. Vamos a comenzar la última sesión de nuestro curso y tengo el gusto de presentarles a don Ildefonso Navarro Luengo, que es arqueólogo, licenciado en la Universidad de Málaga y actualmente arqueólogo municipal en Estepona, desde hace ya una serie de años. Él ha estado trabajando desde el año 92 al 99 en la empresa privada, dirigiendo numerosas excavaciones arqueológicas y destacan las realizadas concretamente en Málaga y en el entorno de la catedral y en las murallas de Algeciras. Desde finales del año 99 es el arqueólogo, como os he dicho, municipal del Ayuntamiento de Estepona y desarrolla su labor en campos muy diversos, claro, la gestión de los yacimientos arqueológicos, de la creación de centros museísticos como los dólmenes de Corominas y el Museo Arqueológico de Estepona. También ha realizado numerosas excavaciones arqueológicas, entre las que destacan las del solar del hospital, la remodelación de varias calles del casco histórico del municipio de Estepona, donde además se han descubierto importantes vestigios de época prehistórica, romana y musulmana. Él ha participado además como profesor en distintos másteres, en cursos especializados y ha participado también en cursos, seminarios, simposios, siempre llevando a cabo ponencias de gran actualidad y de importancia indudable. De la misma forma, tiene numerosas publicaciones, al igual que el resto de mis compañeros, los animo a localizarlas para que puedan leer de forma detenida, disfrutar como hay que disfrutar y aprender como hay que aprender de lo publicado y de lo escrito en cada uno de nuestros invitados. Y actualmente también es miembro del Consejo de Redacción de la revista Mainaque, de la Diputación Provincial de Málaga, de la revista Caetaria del Ayuntamiento de Algeciras y pertenece a asociaciones profesionales, al Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, a la Sociedad de Estudios de Cerámica Antigua en Hispania o la Asociación Cilniana. Bueno, no quiero continuar porque no vamos un poquito justos de tiempo, como siempre se va justos de tiempo. Le cedo la palabra, pero no antes sin agradecerle su presencia aquí, el haber aceptado esta invitación y el permitirnos, ¿no?, darnos la oportunidad de disfrutar de su discurso y de aprender con sus palabras. Muchas gracias, Ildefonso. Bueno, antes de nada, pues no podía hacer menos que los compañeros que me han precedido y agradecer a la asociación, al Ayuntamiento y a la Universidad de Sevilla el haberme invitado a estos cursos que están resultando tan interesantes. La labor de Fátima y Leopoldo coordinando y organizándolo todo, la verdad es que es impagable y les agradezco sobre todo a ellos ese tiempo que han dedicado para que todo salga tan bien como está saliendo. Visto que tenemos poco tiempo disponible, voy a intentar ir un poco rápido y si hay algún aspecto que interese o sobre el que alguien tenga alguna pregunta, pues al final podemos ampliar un poco más. Y lo que intentaré es no atropellarme, porque quiero decir muchas cosas, he preparado mucha información y voy a intentar que quede suficientemente claro. Hablar de arqueología en Estepona es hablar de un pueblo que no tiene tradición de estudios históricos. Es un pueblo que por las circunstancias de la conquista castellana en 1456 supuso el arrasamiento total de la ciudad islámica, con lo cual no quedó absolutamente nada en pie. La documentación castellana es además muy clara al respecto. Hay una orden de Enrique IV de arrasar la ciudad porque tenían que abandonarla y para que no la pudieran volver a ocupar los musulmanes, la arrasan completamente. O sea que es una ciudad que arranca prácticamente de 1502, que es cuando se concede una cédula de repoblación. No hay nada anterior, con alguna excepción como ahora venimos. Y desde el punto de vista historiográfico, aunque hay algún debate a partir del siglo XVI sobre restos romanos en el municipio, pero nada se habla de restos ni de la Estepona islámica, a no ser alguna breve pincelada
sobre todo por las noticias que dan la fuente. Incluso en obras tan recientes de historiadores locales, que tampoco tienen mucha tradición en Estepona. De hecho, el primer libro de historia local es este de aquí, que es del año 85, o este de aquí, que es de 10 años después, del año 1995. En estos volúmenes, incluso en el más reciente, se llega a afirmar que la Estepona islámica, la Istibuna que menciona la fuente, no estaba en el sonar de la antigua Estepona, sino en un yacimiento que denominan la fuente Estepona la Vieja, y que está como a 7 u 8 kilómetros de la Estepona actual. O sea que fíjense que en fechas tan recientes como 1925 se discutía incluso que en el casco histórico, debajo del actual casco histórico, hubiera un yacimiento. Sí que conocíamos algo más, sobre todo por la espectacularidad de algunos hallazgos a partir de los años 60 de la Estepona romana. Por darle unas breves pinceladas de ese conocimiento que tenemos de la Estepona romana, en estas dos zonas que hemos marcado, el casco histórico de Estepona es esto de aquí, es una colina que se eleva en un fondeadero que se ha seguido utilizando como puerto hasta la actualidad, rodeada por dos cursos de agua. Este es el río Monterroso, un río relativamente importante en el contexto mediterráneo en el que estamos, y el arroyo Calancha, que es de bastante menor caudal, pero que, bueno, que configura un asentamiento pues, rodeado de dos cursos de agua, una altura bastante interesante justo sobre un fondadero abrigado. Es un sitio con bastante buenas posibilidades. En época romana, ya les decía que se conocen algunos hallazgos antiguos, pero es desde el año 2012 sobre todo cuando hemos podido, en el curso de esas remodelaciones de las calles y casco histórico, acceder al estudio de una serie de estructuras y de niveles arqueológicos, unas estructuras, algunas de ellas de un porte bastante importante, edificios de bastante interés. Lo que ocurre es que las obras de las calles condicionan zanjas muy estrechas en las cuales no podemos ver toda la organización de los edificios. Entonces estudiamos fragmentos pequeñitos de edificios y secuencias estratigráficas pequeñas que sí nos permiten hacer una idea global, pero no nos permiten ahondar en el conocimiento de ninguno de estos edificios. Entonces algunos de ellos hemos propuesto que son posiblemente unas termas, algún otro que posiblemente sea alguna vivienda. Fíjense las condiciones de trabajo en las calles, pues con calles abiertas en canal, en las que hay pozos ciegos del siglo XIX, tuberías contemporáneas, todo tipo de porquerías de infraestructura, de agua, de luz, de saneamiento, y ahí pues nos aflora un muro romano de 60 centímetros de anchura, de aterrazamiento, y bueno, imagínense las condiciones de trabajo. Pero bueno, en estas obras de las calles, por ejemplo, hemos podido localizar alguna estructura romana, este pozo antes y después de la excavación, con alguna ánfora completa, algún embudo completo, o esta pequeña intervención en solares de 2 metros de ancho, pero que nos permitió obtener una secuencia completa desde este pavimento de época romana, con el derrumbe de téculas encima, luego un periodo de abandono en el cual una duna, no olviden que estamos en primera línea de playa, una duna que en época tardoantigua cubre todo lo que había sido el yacimiento romano, y en la cual se excavan los primeros enterramientos de época altomedieval, como después veremos. Una intervención pequeña, pero que nos dio una secuencia estratigráfica bastante interesante. Hemos documentado también en los últimos años, como les decía, desde el 2012, en estas obras de las calles, al menos una batería de piletas para la producción de salazones de pescado, una zona en la que debería haber alguna almadraba para la captura sobre todo de atunes. Está en una zona de paso de atunes en esta parte de la costa malagueña, muy cerca ya del límite con Cádiz, con el estrecho. La aparición de numeroso utillaje también relacionado con la pesca en todos estos niveles arqueológicos. Luego incluso la aparición de 3 hornos en la excavación de una de estas calles, en los cuales se pudo recuperar un fragmento defectuoso de ánfora K19 del siglo IV o V, de envase de salazones para la exportación. Este es un modelo completo para que se hagan una idea de cómo es una K19, que es el tipo de ánfora del que estamos tratando. En fin, tenemos idea de un asentamiento que, bueno, llámese villa, llámese vicus, si tiene una organización un poco que engloba más funciones o es algo más que una villa, eso todavía no podemos saberlo, pero de un asentamiento interesante y del que hemos descubierto también hace poco una estructura, la base de una torre octogonal
que por el derrumbe de plantas superiores tenía al menos 2 plantas, en el que hay gran cantidad de placas de mármol de distintas canteras mediterráneas y luego varios centenares de teselas de pasta vítrea, algunas de ellas recubiertas de pan de oro. Por el material arqueológico parecido debe ser de finales del cuarto del edificio, y el tipo de teselas, en comparación directa con las de la villa de la estación de Antequera, parece que proceden del mismo taller, que ellos fechan también hacia finales del cuarto. O sea, todo apunta que es un edificio del siglo IV. En cuanto a las interpretaciones de esa torre, en un principio propusimos que podía ser un mausoleo de planta central con una crista semisubterránea, que es la parte que hemos excavado, la parte del fondo, y una planta intermedia donde habría pues un pequeño altar y estaría muy decorada, y es de donde proceden todos esos restos decorativos que se hundieron y cayeron abajo. Más recientemente, un compañero de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal, especialista en explotaciones salazoneras y demás, nos ha propuesto, y así lo hemos publicado, que podría tratarse también, esta es otra interpretación, son dibujos de Alejandro Pérez Ordóñez, un compañero para el Museo de Estepona, que podría tratarse de un tipo de edificio de los que en la antigüedad se denominaban timnoscopeium, que reúne un poco las funciones de faro, de sitio desde el cual el jefe de la almadraba dirigía las operaciones. Tengan en cuenta que estamos en una elevación sobre una ensenada, y con que la torre tuviera 15 o 16 metros, como las actuales torres Almenara, ya tendría una visión completa de todo el fondeadero, y desde ahí se podrían dirigir, con señales acústicas y luminosas, las operaciones de entrada y salida de Almadraba. Y es compatible también con que hubiera una planta intermedia donde se dirigieran pues una especie de un culto para que saliera bien la pesca, para que salieran bien las transacciones comerciales. O sea que con los datos que tenemos puede plantearse tanto una hipótesis como la otra, aunque últimamente ya les digo que estamos más explorando la posibilidad, y ya les digo que se ha publicado ya, o sea que ya no tenemos vuelta atrás, de que sean uno de estos edificios denominados timnoscopeia en la antigüedad. También hemos excavado algunas tumbas de este asentamiento, algunas de ellas con unos ajuares interesantes de oro y piedras semipreciosas, y enterramientos en jarras, en ánforas y con cubiertas de tébula. Hacia el siglo V, las precisiones cronológicas dependen del estudio de la cerámica, no quiero tampoco aburrirles con el tema. Hacia el siglo V hay un abandono generalizado del asentamiento, incluso en zonas que antiguamente estaban ocupadas por la factoría de Zalazones y algunas viviendas aparecen algunos enterramientos típicamente tardíos, cubiertos con ánforas, y incluso descontextualizada hemos encontrado esta placa con un crismón, una placa que debe estar relacionada con un edificio ya algo más tardío, pero como mucho estamos planteando que hacia el siglo VI, como mucho, el yacimiento se abandona. Y tras un periodo de abandono que queda patente en las estratigrafías con ese nivel de duna en algunas zonas, pues nos empiezan a aparecer, esta sería una visión con los datos que tenemos del asentamiento romano con Sierra Bermeja de fondo y todas esas instalaciones industriales con la torre y un poco con la idea que tenemos de cómo debía funcionar el asentamiento en esa época romana. Para época islámica ya les decía que tenemos algunas fuentes que mencionan, por ejemplo, en el siglo X que hay una variedad de fruta que se llama istibuní, con lo cual parece que el topónimo, el sitio existe ya, o por lo menos eso nos decía la fuente en el siglo X. Hay un silencio significativo en la fuente de la Fitna, de Omar Ben Hassún, que anda por la zona. Hay un silencio bastante significativo en la fuente que ninguna menciona Istibuna, y si en cambio mencionan Munnis, un asentamiento que está en el término municipal, que sería de los aliados de Omar Ben Hassún. Ese silencio parece significativo y hacia finales del IX y principio del X parece que no existe todavía asentamiento. Por ejemplo, en Bambingaerde, que creo que es la tercera vez que sale ya hoy, los dibujos de Bambingaerde, en el siglo XVI se nos presenta un asentamiento donde están los primeros 30 vecinos castellanos que por los repartimientos y por una serie de documentos se nos dice que esta fortificación cuadrada está alzada prácticamente de los cimientos de una fortificación antigua que quedaban los restos, que deben ser los restos que quedaron de la destrucción de 1456. 50 años después,
hay unas cimentaciones potentes y a partir de ahí levantan esta fortificación de planta cuadrangular. Con lo cual estamos asumiendo que estos dibujos ya de época castellana nos están transmitiendo la planta de una fortificación islámica. Aparecen también, bueno, pues en los planos de Malgar, es esta parte de aquí arriba. Esto es un proyecto que nunca se realizó y esto de aquí abajo es una fortificación típicamente renacentista que se añade en el frente sur de la fortaleza. Fortaleza que perdura hasta el siglo XVIII y después se pierde y prácticamente hasta nuestros días solo ha quedado un fragmento muy pequeñito de aquí del frente sur. En este dibujo de Teixeira se aprecia perfectamente esa fortificación de corte más medieval, evidentemente, más alta, bueno, seguramente recuerda mucho, por ejemplo, al Bacar, que hemos visto que Alberto ha presentado esta mañana, con ese añadido ya más macizo, más bajo, con las fortificaciones en punta, ya adaptado a las innovaciones artilleras del siglo XVI. Pero nosotros pues sospechamos, y así estamos defendiendo en todos sitios, que aunque sea la fase menos conocida arqueológicamente, esta fortificación de aquí, pues proponemos que de este primer momento, de esta primera etapa alto medieval. Arqueológicamente ya les digo que es la que menos conocemos, de las que menos datos han aparecido en esas excavaciones que hemos ido haciendo en los últimos años. Tenemos algunos hallazgos casuales tan interesantes como estos que ven aquí, sobre todo por un aparejador municipal que en la década de los 70 y los 80 recogió mucha cerámica, las piezas que le parecían más interesantes, las completas y demás, pero fíjense qué pieza más interesante del siglo, yo diría casi del 9, 10 que fue recogiendo y que están ahora mismo puestas en el Museo Municipal. Y en excavaciones solamente hemos localizado un par de niveles arqueológicos, ninguna estructura, en los que aparecen piezas, bueno, que claramente se pueden llevar a esta fase alto medieval, que es una de las líneas de investigación, una de las hipótesis más interesantes de cara al futuro, confirmar esa adscripción alto medieval de esa primera fortaleza. Hay algunas piezas que me imagino que a Pilar le interesarán mucho. Esta pieza de aquí, que la hemos interpretado como un albahaquero, parecido, bueno, en la concepción, aunque el de Tabiera está mucho más decorado, o este que apareció más recientemente en Almería, una pieza la traigo por el interés que tiene y la rareza, ¿no? Es una pieza que dentro tendría una mata de albahaca y que el profesor Claudio Torres de Mértola pues la ha venido relacionando el vaso de Tavira con la ceremonia matrimonial y con el deseo de que a los esposos pues tengan un buen futuro en esa unión, y se les regalaba pues un tiesto, una maceta con un albahaca dentro, ¿no? Cosa que pasó después y todavía en la zona de Levante se siguen haciendo estos albahaqueros ya con otras técnicas y otras decoraciones, pero una pieza interesantísima por la rareza dentro de los repertorios formales andalusíes. Hemos localizado varias decenas de enterramientos de este asentamiento que, grosso modo, sin entrar en precisiones, va del 10 al 12 aproximadamente. Ya les digo que las vamos a dejarnos de precisiones cronológicas, que entonces no terminaríamos. Y, bueno, enterramientos cubiertos con teja, algunos enterramientos infantiles, incluso rompiendo alguna pileta. Bueno, tenemos un repertorio de enterramientos muy interesante. Incluso la pena es que apareció de forma descontextualizada un fragmento de macabrilla de mármol de Macael. Aquí se puede hacer una idea de cómo funcionaban como marcadores de tumba, que es una pieza que también es muy escasa dentro de los repertorios de medinas grandes. En medinas grandes sí que aparece alguna pieza de este tipo, pero en asentamientos pequeños como Estepona, de tamaño pequeño, la verdad es que es una auténtica rareza. Nosotros estamos relacionando la construcción de Estepona, de Estibuna, con la gran remodelación que llevó a cabo Abderramán III una vez que acabó la Fitna, reorganiza el territorio. Hay una serie de pobladores de los antiguos asentamientos de altura que baja a la costa. Está también mirando hacia el norte de África. De hecho, es cuando se fundan Melilla, Ceuta, Tánger. Entonces hay dos líneas, una adelantada en el norte de África y otra en la costa malagueña y gaditana, que supone la fundación, por ejemplo, de Tarifa, de Marbella, pues, aunque la de Marbella ha habido últimamente hipótesis que lo ponen en duda, dan una fecha más antigua, pero yo sigo manteniendo que es de esta época la fortificación de Marbella.
posiblemente la construcción de Estepona, si estamos en lo cierto, y la refortificación y refundación casi de Málaga y Algeciras. En ese contexto es cuando vemos que hay más posibilidades de que se funde Istibuna. Ya les digo que hipótesis que habrá que ir contrastando con las realidades arqueológicas, ya que en fuentes, por lo menos hasta ahora, no podemos contrastarlo. Pues más o menos este sería el esquema que estamos manejando. En esta zona es donde estaría esa fortificación. ¿Cómo le llamamos en esta época? Hissing, ¿sería ya una medina desde el primer momento? Ni idea, no lo sabemos. Y tampoco queremos a estas alturas meternos en ese tipo de disquisiciones cuando tenemos tan pocos datos. Lo que sí está claro es que hay un asentamiento del tipo que sea, con posiblemente esa fortificación pequeñita, en la línea de las que comentaba Alberto, con una necrópolis justo entre la fortificación y la primera línea de playa. Y esto sería una visión con los datos arqueológicos que tenemos hasta la fecha, cómo podría estar organizado ese asentamiento con la pequeña fortificación, llámenle Medina Istibuna desde el principio, llámenle Hissing Istibuna o como quiera que sea, el territorio y el fondeadero, que siempre ha sido lo que le ha dado importancia estratégica al sitio prácticamente hasta la actualidad. Hay un dato que seguramente lo habrán visto en prensa, que añadiría un matiz a todo lo que les estoy contando, y es que en una intervención que hicimos hace 2 años aparecieron unos niveles que interpretamos como niveles de un tsunami, un nivel arqueológico que nos resultó raro durante la excavación. Llamamos a un especialista y confirmó que ese nivel de 30-40 centímetros era el resultado de la resaca de una ola de tsunami que nos arrasaba a un nivel. Oh sorpresa, tenía 2 cacharros completos, una taza vidriada completamente y una olla a torno lento que nos la tenemos que llevar a la segunda mitad del 9. Arrasada y completa, todos los fragmentos arrasadas por esa ola de tsunami. Intervención interesantísima porque nos abrió la posibilidad de que el asentamiento tenga algún precedente aquí en la zona de playa, alguna pequeña explotación, lo interpretamos así, como una pequeña explotación dedicada a la pesca o algo así. No necesariamente es incompatible con la hipótesis del asentamiento de la fortificación de época de Derramán, sino que, bueno, podría haber un precedente de ese sitio teniendo en cuenta el interés del fondeadero, y es una zona que así tiene gran riqueza pesquera pues desde la antigüedad, no es incompatible ambas hipótesis. Y luego además nos ha dado la posibilidad de proponer que tenemos los restos de un terremoto con pequeño tsunami, con una ola de un par de metros posiblemente, no más de 2 o 3 metros, por primera vez la constatación arqueológica de este terremoto que aparece en alguna fuente islámica, lo cual es un dato interesantísimo. El territorio, conocemos poco cómo se organiza en esta época, pero se han excavado también en los últimos años algunas alquerías que se han fechado hacia el siglo X en la zona de Manilva, que posiblemente pertenecía al territorio que se administraba desde Istibuna, desde Estepona. Bueno, unos materiales indudablemente de los siglos IX, X. Lo que ocurre es que ya les digo que hay poca información todavía, pero el territorio parece que se organiza en una red de alquerías que posiblemente dependería de la fortificación de Istibuna. Para época bajo medieval, grosso modo, del siglo XII al XV, ya les decía que la conquista castellana en Estepona es en 1456, estamos ya en una de las zonas que son de las penúltimas en conquistarse, antes del avance hacia Málaga y Granada. Este aparejador municipal que les decía que durante los años 70 y 80 estuvo recogiendo material, tiene y ha donado al Museo Municipal una colección de piezas realmente impresionante, de época almohade y nazarí, muchas de ellas completas, ya les digo, una colección realmente interesantísima, y antes de empezar a trabajar en el casco histórico ya partíamos de la base de que efectivamente había un asentamiento, lo que no sabíamos era la entidad, pero sabíamos que había un asentamiento en contra de lo que se había publicado hasta entonces. Pues hay muchas intervenciones en las que aparecen restos de
de viviendas, silos, conducciones de agua, todo lo que se pueden imaginar en un asentamiento islámico que ya, como veremos después, para el siglo XII nosotros sí que pensamos que con total seguridad tiene una entidad de Medina. Ven algunas intervenciones, por ejemplo, silos con algunos materiales con unas fechas que estamos hablando ya eso, a partir del siglo XII y que aparecen materiales con muchísima abundancia. En esas excavaciones pues tenemos toda la tipología que se puedan imaginar. Además, en algunos de los silos han aparecido piezas bastante completas. Aquí tenemos piezas, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, este anafre con tapadera, que estamos interpretando como una especie de gran quemaperfume, que es una pieza también única en los repertorios andalusíes, o, por ejemplo, algunas piezas muy posiblemente de importación norteafricana, piezas nazaríes muy interesantes. Ya les digo que tenemos todo el repertorio, una serie de tinajas, tanto estampilladas como esta de aquí, que es como incisa, con un almud también, como veíamos antes en un plato. Y luego otra serie de materiales muy interesantes también. Ya les digo que el repertorio de esa estepona bajo medieval, almohada y nazarí, es interesantísimo. En una de las calles hemos recuperado un conjunto completo de pesas de mármol que relacionamos con una puerta cercana y tal vez tenga algo que ver con algún tipo de portaje o algún tipo de almotacén de mercado, y son las pesas con las que se harían las pesas oficiales de los productos que entran en la ciudad. Nos parece que supera el ámbito meramente doméstico este conjunto de pesas. Y luego, bueno, pues piezas de hueso, amuletos de plomo, numismática, piezas de broches y demás. Es especialmente interesante, lo tenemos ahora en el curso del doctorado de un compañero, de Paco Melero, arqueólogo de Cártama, que está haciendo una tesis sobre la cerámica nazarí. Ha estado estudiando la cerámica esteponera y vamos a sacar un monográfico sobre un pozo en calle Castillo 24, en el que se recuperaron pues, varias decenas de piezas, muchas de ellas completas, en las que tenemos todo un ajuar completo de época nazarí, de entre finales del siglo XIV y principios del XV. No les quiero aburrir con la tipología, pero bueno, prácticamente están toda la tipología, sobre todo cerámica de cocina. Es una además, piezas completas que hacen la delicia de cualquier arqueólogo que se dedique a este tema, claro. Además, tenemos incluso algunas piezas, estas jarras de aquí, unas piezas raras, unos contextos que posiblemente serán de fabricación local y por eso no están en los repertorios globales de la cerámica andalusí. Pero ya les digo, ahí está prácticamente toda la tipología. Lo que flojeamos un poco es en candiles, que no hay ninguno, pero quitando candiles hay prácticamente de todo. Las intervenciones arqueológicas, como les decía antes, en esa colina, se concentran en esta zona de aquí, toda esa vivienda, todas esas construcciones que hemos visto, entre lo que hemos dicho que era la antigua fortificación de época alto medieval, posiblemente califal, y el río Monterroso. En cuanto a la posibilidad de que estuviera amurallada, hay un par de noticias, bueno, realmente son algunas más de dos, noticias sobre algunos cercos. Hay que tener en cuenta que a partir de la llegada de los meriníes, Estepona está en primera línea de frente entre meriníes, nazaríes y castellanos, y sufre varios asedios. El hecho de que incluso algunos de ellos no toman la ciudad siempre nos ha hecho sospechar que tenía que estar amurallada, al menos desde el siglo XII. Y en algún pasaje de los repartimientos conociendo y viendo la topografía de la zona, ya sospechamos que nos tenía que salir una muralla. Además, aquí se menciona paralela al río y con algún paño por aquí. Pues en algunas intervenciones en los últimos años ya hemos empezado a descubrir, sobre todo en el frente sur, ya llevamos 3 torres. Aquí se ve una afectada por un pozo castellano y que rompe a su vez parte de la necrópolis altomedieval que veíamos antes. Entonces, claramente, esa torre supone un avance del asentamiento sobre la antigua necrópolis altomedieval. O, por ejemplo, aquí tenemos restos de otra torre. Ya les digo que hemos conseguido documentar 3 torres, un tramo de muralla en un solar, el que veíamos antes, donde aparecieron los restos romanos debajo, solar muy pequeñito, pero que dio unos resultados interesantísimos. O, por ejemplo, este tramo de muralla con los restos de una torre. O sea,
aquí hemos identificado que también en el siglo XVI aparece en alguna fuente, menciona un foso que en ese momento se estaría colmatando. Pues aquí en esta intervención hemos localizado el tramo final del foso colmatado con materiales del siglo XVI y XVII. O sea que hemos logrado documentar tramos sueltos de muralla, alguna torre y parte del foso. Al norte de ese asentamiento, que ya les digo que nosotros nos estamos atreviendo a decir Medina, incluso hay por ahí alguna noticia en algún artículo sobre sedes judiciales en Málaga, y al menos en época nazarí hay un cadí administrando justicia en Estepona, que sería, aparte de los rastros arqueológicos que estamos viendo, sería un dato que las fuentes nos dan y nos permitiría proponer ese rango de Medina. Y luego, aparte, entre las declaraciones de algunos de los moriscos de principios del siglo XVI, hablan y se retrotraen a la memoria de sus padres y sus abuelos que iban a recibir justicia a Estepona. Desde un determinado río, desde el río Guadalmina hacia Estepona, ellos dicen, de varias alquerías, por pleitos que hay en el siglo XVI, que ellos, sus padres, sus abuelos, iban a recibir justicia a Estepona, mientras que del otro lado del río iban a Marbella, con lo cual son datos que nos van permitiendo afinar, proponer al menos que efectivamente podría ser una Medina totalmente independiente. Al norte de ese asentamiento, esa Medina, hemos empezado a reconocer los restos fuera de lo que sería... Vaya. ¿Qué es eso? Fuera de lo que sería la zona amurallada, restos de un arrabal alfarero de época almohade, con algunos restos constructivos que, ya les decía que las obras de las calles nos permiten reconocer fragmentos muy pequeñitos de las estructuras, pero lo que no hay duda es que hay varios restos de horno. Aquí tenemos 3, pero han salido un total de 7 hornos que se han podido excavar, al menos parcialmente, en estas obras de las calles. Esa ciudad, al otro lado, ahora lo veremos sobre plano, al otro lado del río que decíamos, el río Monterroso, tiene una necrópolis de la cual hemos excavado más de 500 enterramientos, o sea, una cantidad importante, que están en 5 fases que van del siglo XII al siglo XV. O sea, es una necrópolis que evidentemente corresponde a un asentamiento de una cierta entidad. También en este asentamiento, ahora ya les digo que si no se líen, porque se los voy a enseñar ahora sobre plano todos estos elementos, en el frente que da al mar, hemos documentado también hace un par de años unas tenerías interesantísimas, se han conservado en el sótano de un hotel, o sea que el hotel está en construcción, cuando se termine van a poder verse por medio de unos paneles de metacrilato. Tiene una calle interior, una adarve de servicio, a un lado tiene piletas cuadrangulares y al otro lado piletas rectangulares. Tiene también un patio y por aquí aparece una pileta circular que parece de una primera fase del edificio. La interpretación, pues eso, es el pasillo, el adarve, pues los noques circulares y los cuadrangulares, el patio, aquí otro noque más antiguo, y eso lo veremos después. En época nazarí se reaprovecha parte de una de esas piletas para colocar un horno de un segundo barrio alfarero más moderno. Aquí tenemos las piletas cuadrangulares, las piletas circulares. Bueno, se trata de una de las tenerías mejor conservadas de Al-Ándalus y ya les digo que podrán verse los restos de algunas de las piletas, tanto circulares como cuadrangulares, en un futuro cercano cuando se terminen las obras del hotel. Otro edificio, también en el frente sur, que parece que ese espacio entre el asentamiento y la playa tiene una vocación industrial y comercial. Hemos localizado en un par de intervenciones un edificio de habitaciones que dan a un gran patio, un edificio extraño que, por suerte, en una de las habitaciones, por el derrumbe de uno de los muros, apareció un conjunto de cerámica sin utilizar. Por ejemplo, los candiles están todos sin señales de utilización. Aparecieron, por ejemplo, cazuelas, varias decenas de cazuelas apiladas una encima de otra, y estamos interpretándolo como una tienda o como un almacén de cerámica, muy posiblemente esos alfares que hemos visto que existen en el barrio alfarero al norte de la Medina y que pertenecerían
a uno de estos edificios. También creo que esta mañana ha mencionado un funduk, una alhóndiga. Ven, aquí hay cazuelas, candiles, algunas jarritas. La tipología es poco variada, pero todo apunta a eso, a que son piezas muy repetitivas y que no se han utilizado nunca y están expuestas o almacenadas para la venta. Y proponemos que se trata de un edificio un tipo funduk, alhóndiga, y se pueden hacer una idea, se conoce en Granada el Corral del Carbón, pues el mismo tipo de edificio, evidentemente más pequeñito, a una escala más pequeña, pero un edificio con una vocación comercial y que ahora veremos dónde está ubicado. Y en época llanazarí les decía que la zona donde estaban las tenerías hay un arrabal de nueva creación hacia mediados del siglo XIV, aunque todavía las implicaciones, las particularidades cronológicas, ya les digo que no quiero entrar mucho, porque está toda esa cerámica, ese gran cúmulo de información está en estudio. Tenemos otro arrabal este, podríamos llamarle. Aquí tienen restos de algunas estructuras que han salido, con algunos restos de adarves, algunos restos de calle, y lo más interesante de este arrabal ha sido una casa que excavamos en la Plaza de las Flores. Aquí hay parte de una vivienda, un adarve y el arranque de otra vivienda. Esta vivienda, pueden ver que se conserva pues, un tramo bastante grande con 3 habitaciones y daba a una calle con una gran atarjea de desagüe que la recorre de norte a sur. La interpretación de la vivienda, bueno, pues hemos hecho ya toda, también la presentamos en un congreso en Granada y otro en Sevilla, está ya publicado, y una de las cosas más interesantes es que, ya les decía antes que han aparecido 2 hornos en este arrabal, pero es que entre las piezas que aparecieron en la casa aparece este cuño de estampillar. La lectura nos la ha hecho María Antonia Núñez de la Universidad de Málaga y al parecer pone Ibn Admer. Con lo cual venimos proponiendo que se trata de un barrio con vocación alfarera, al menos parcialmente, en el que habría un tal Ibn Admer que tenía allí su taller en el que al menos posiblemente estaba fabricando tinajas. Por la fecha y el contexto de la zona, hemos propuesto que tal vez ese barrio de nueva creación corresponda a la salida de los algecireños en 1344, cuando la ciudad cae tras 2 años de asedio y los habitantes abandonan la ciudad. Lo más lógico es que se hubieran dirigido o bien a Ceuta o bien a Estepona. Entonces sospechamos que este arrabal, además con un cuño muy parecido a 2 aparecidos en Algeciras, posiblemente se funda con refugiados algecireños. Es una hipótesis que, bueno, una hipótesis a estudiar en intervenciones futuras y en fuentes futuras. Estos son los 2 hornos que les decía, uno de ellos reaprovechando parte de la estructura de las tenerías y otro completamente exento. Este arrabal tiene su propia necrópolis, una necrópolis monofásica de las que hemos excavado más de 100 enterramientos, con todas las características de los enterramientos de la época, algunos con evidencia de ataúdes o parihuelas, y como tema casi anecdótico es que uno de los inhumados pues tenía una espada pequeña o daga, lo cual no es nada frecuente en los enterramientos islámicos. Una curiosidad y se la he traído por eso, porque no es fácil ver en un enterramiento islámico una pieza de armamento. También tenemos en el territorio varias alquerías, algunas de ellas excavadas, como por ejemplo esta de Coromina, que se arranca del siglo XII y no pasa del XIV. Es un denominador común en estas alquerías que hemos excavado en el territorio de Istibuna, que se abandonan cuando la zona empieza a ser objeto de frecuentes razias por parte de los castellanos desde Jimena, y observamos que todas las alquerías de la zona oeste del territorio de Istibuna se abandonan, y en cambio las que están entre Estepona y Marbella, esa sí que perdura alguna hasta la conquista castellana, pero todas las que están desde Estepona hacia la línea del río Guadiaro, hacia Jimena, se abandonan completamente. Hemos excavado algunas de ellas incluso con necrópolis, y sabemos por fuente que algunas de ellas tenían incluso mezquita propia, aunque fueran alquerías más o menos pequeñas, pero algunas de ellas, las fuentes de conquista nos dicen que tenía incluso mezquita.
ahora lo explicaré un poco más en extenso. Proponemos que el primer asentamiento de época posiblemente califal hacia el siglo XII se amplía hacia el río Monterroso. Ya hemos visto antes que posiblemente de una forma planificada, con murallas. Eso supone el traslado de la antigua zona de necrópolis de Maqbara al otro lado del río, donde se crea esta gran necrópolis que está en funcionamiento del 12 al 15, y en un momento que ya les digo que estamos fechando hacia el 14, sin más precisiones por ahora, se funda este arrabal, que estamos llamando Yazirí, o de los algecireños, con esa vocación al menos parcialmente alfarera, y la necrópolis correspondiente. Con toda esta información hemos elaborado dos propuestas sucesivas, una de época almohade y otra de época nazarí. No olviden que se trata de una recreación sobre todo divulgativa para estar en el museo. Tiene fondo científico con las intervenciones que hemos hecho, pero bueno, hay que ser un poco bondadosos con nosotros, es muy didáctica. Como de este asentamiento alto medieval, posiblemente califal, se amplía la Medina con esa muralla de la que ya les digo que hemos constatado varios fragmentos en el frente sur, y en Fuentes está el tramo que es paralelo al río. Esta ciudad, esta Medina, ya les digo que bueno, estamos empezando por ponerse detrás de una Medina con todas las de la ley, si se puede decir así, tiene su propia necrópolis. En estos momentos, entre el siglo XII y XIII, ya les digo que tiene un frente marítimo donde hay un fundú, un edificio comercial, y unas tenerías, un edificio netamente industrial. Fíjense que el fundú está, hoy en día, esta calle se llama calle San Roque, es el antiguo camino a San Roque. Y esto de aquí es la actual calle Málaga, que es el antiguo camino a Málaga. O sea que el fundú se ubica donde se encuentran el camino hacia el campo de Gibraltar, el camino hacia el resto de la costa y la entrada a la ciudad posiblemente por esta puerta, y no sabemos si habría alguna otra puerta en este frente de aquí. En esta zona de aquí es donde han aparecido esas pesas que les decía que estamos relacionando con un posible portajo o algo parecido. Esa sería la situación de la ciudad hacia el siglo XII-XIII, y en la siguiente hay algunos cambios. Ha desaparecido ese frente industrial y comercial, aunque quedan algunos hornos relacionados con ese posible arrabal yazirí, algecireño. Ya les digo que es una interpretación que en el futuro habrá que estudiarla con cuidado, con su propia necrópolis, aunque la necrópolis andalusí sigue funcionando, ya les digo, ininterrumpidamente del 12 al 15. Antes se me ha pasado que hay el barrio alfarero que les decía antes, que teníamos 5 hornos, está en esta zona de aquí, posiblemente extramuro, y aquí pues tenemos algún horno que hemos propuesto que queda por la zona, y sobre todo el relacionado con el barrio nazarí. Y en el territorio pues tenemos aquí también algunas alquerías que corresponderían con esas que esta en concreto, en la de Coromina, es una de las que hemos visto antes que tenemos ya excavadas. Y bueno, me parece que yo muy rápido, pero si hay alguna duda, ahora me la pueden consultar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. He corrido mucho, pero es que no quería pasarme de... Bueno, ha sido estupendo, porque además nos ha dado muchísima información, y una información muy visible, muy didáctica. Tengo muchas ganas de ir a Estepona. Pues atenderemos a cualquier hora, Cuanto antes hay que organizar un viaje a Estepona.
Las fuentes, por ahí las tengo, hablan de Estepona y Marbella como ciudades gemelas. Lo que ocurre es que, bueno, eso lo sabes mejor que yo, dicen que son abundantes en boquerones, abundantes en higos, y el siguiente viajero dice que son abundantes en higos y en boquerones, y el siguiente en boquerones y en higos. Pero no dan más detalle. Entonces, sí, lo que queremos leer de la fuente, y yo eso lo estoy utilizando, es que te dicen que son parejas en todo. Como la ciudad de Marbella se conquista pacíficamente y se conoce muy bien la estructura urbana por los repartimientos y demás, yo estoy aplicando, por ejemplo, los dibujos estamos aplicando mucho de lo que sabemos de Marbella para hacernos una idea de cómo podía ser Estepona. Lo que ocurre es que nosotros le hemos tomado la delantera arqueológicamente a Marbella. En Marbella, a pesar de que no la arrasaron los castellanos, pero no hay arqueología urbana. No se conoce ni un solo enterramiento de ninguna de las necrópolis, pero ya te digo, lo que es la estructura urbana y lo que nos dicen los repartimientos, yo lo estoy utilizando por eso que nos dice la fuente que son ciudades parejas. Pero sí, es a partir del 12. Antes de eso no hay ni una mención. Se menciona eso, creo que son albaricoques, istibuníes, pero ya está. De todas formas, lo de la fuente de los siglos 9, 10, 11, el que no aparezca, evidentemente no quiere decir que no existiera, porque fíjate, Tarifa, por ejemplo. La otra cuestión es, ese recinto que ficháis en época carnizal, ¿qué dimensiones Tentativamente. tiene? ¿Qué dimensiones tiene? Porque en las reconstrucciones da la sensación de que es un espacio bastante extenso, ¿no? Sí. No sé la dimensión. Es parecido a la Alcazaba de Marbella. Sí, sí. Estamos hablando de unos, de memoria, unos 40-50 metros el frente sur y un poco más el este-oeste. Tiene torre en los 4 ángulos y 2 en los lados largos. Y en el frente sur tiene lo que nosotros estamos interpretando como una puerta de acceso recto, pero en alguno de los planos te aparece algo que yo, fíjate hasta dónde llega mi atrevimiento, a ver si arqueológicamente lo podemos contrastar, parece que ese acceso recto en algún momento se ha complicado y se ha hecho una puerta de aparato. Pero ya te digo que eso es tentativamente Y entre esa puerta Omeya, perdón, ese recinto Omeya y época almohade, ¿cómo funciona? ¿Sería una ocupación cada vez más densa de ese espacio? sí, sí, sí. Pero sin que adquiera el carácter de Medina ni nada parecido. Es que yo no sé si ya en época de Ramán III surge como Medina. Es que esa idea que hemos hablado muchas veces de lo que plantea Mane, que esa bajada al llano, en este caso a la costa, de esas poblaciones para que vayan islamizándose, yo sé que lo espinoso de todo lo que estamos hablando, pero hay tomármelo con generosidad. Para todas esas poblaciones, acomodarlas a los islámicos, las bajas a una ciudad que tiene su mezquita, que tiene su mercado, que tiene todos los componentes de una ciudad islámica, que tiene su oración del viernes, que tiene su caid, que tiene... Y ahí es mucho más fácil la islamización, aunque sea a largo plazo, que en el Nicio, en Cerro Torrón. Entonces, está visto que este asentamiento, Marbella, surgen, en mi opinión, con esos contingentes poblacionales que se quiere integrar en los modos de vida islámicos. De hecho, en las crónicas relacionadas con la Fitna no se mencionan ni Marbella ni Estepona, pero sí se mencionan en el traspaís a gran altura, bueno, a altura, no entremos en las discusiones de Barceló, por ejemplo, Cerro Torrón, el Nicio, y en los últimos años hemos descubierto varios asentamientos más, entre los 500 y 700 metros, Cerro del Águila, incluso en la cumbre de los Reales a 1000 metros hay un asentamiento interesantísimo. O sea, estamos hablando de muchos asentamientos de altura. Es impresionante la cantidad que hay. Entonces esa gente se abandonan en el siglo X y posiblemente es porque los asentamientos costeros y las alquerías que organizan el territorio están absorbiendo a esa población que se está islamizando, está en proceso de islamización. Es lo que hablamos durante la comida. Son propuestas que queremos ahora plasmarlas en un proyecto de investigación y ahora sí, porque todo lo que hemos visto es arqueología de urgencia. No hemos elegido, como decía ahí esta mañana, como decía Rocío, no hemos elegido dónde excavar.
vamos detrás del alcalde con las calles que decide intervenir o de los constructores donde deciden construir. Entonces, ahora queremos hacer un proyecto donde nosotros intentemos responder a alguna de estas cuestiones ya excavando en sitios concretos. Por ejemplo, necesitamos ya alguna estratigrafía en un asentamiento de altura. Es que no podemos seguir hablando del asentamiento de altura sin tener excavado ninguno. Sitios como en Estepona, pues podemos ya plantearnos ir a sitios concretos y responder a preguntas concretas, pero yo creo que como planteamiento general, bueno, puede funcionar para empezar a trabajar a partir de aquí y empezar a ordenar los datos con una idea, que estamos dispuestos a desdecirnos todas las veces que haga falta y a cuestionarnos cualquier cosa. O sea, lo que hemos hablado es todo matizable y opinable perfectamente. Pero yo creo que tiene una cierta coherencia. Esas poblaciones que viven en asentamientos de altura y que son empujadas hacia abajo para urbanizar son poblaciones mozárabes. Sí, sí. Ten en cuenta que en la zona donde estamos nosotros hay una serie de asentamientos que se mencionan en las crónicas de la FITNA como compañeros de Marve Hassun. Y son gente que cuando se describen esos asentamientos tienen iglesia y además los nombres son, por ejemplo, Mund Nis, Mund Mayor, Turrus Hussain, son nombres mozárabes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vamos a esos sitios, los materiales que tenemos son de superficie. Entonces, ninguna. Hay mucho material de superficie y hay cosas claramente califales. Por ejemplo, en el inicio hay una cantidad de verde y manganeso tremenda de numismática y llega hasta el 11, sitio que llega hasta época taifa. Pero también aparecen algunas piezas que huelen a 8, pero claro, son de superficie. Hasta que no las excavemos, es el eterno problema que tenemos en Málaga con los asentamientos de altura. Hay muchos, pero todavía no se ha excavado ninguno. También ahí entra el tema, por ejemplo, con las hipótesis de Virgilio Martínez Enamorado, que todos esos sitios de altura serían bereberes. Él se lo lleva a momentos más recientes y los ascribe a elementos bereberes. Él niega que haya poblamiento mozárabe. Entonces, hay dos posturas ahí enfrentadas y la arqueología es la que al final solamente es la que nos va a poder permitir pues poner un poco arrojar un poco de luz sobre esos dilemas, ¿no? Sobre esas cuestiones. Cuando dice lugares de altura, ¿qué se refiere? ¿Cerca de esos pueblos? Es que allí, bueno, tú conoces la costa, allí tenemos una primera línea relacionada con la playa, con la costa. Luego tenemos un traspaís de las cotas de 200 o 300, pero luego sube abruptamente, en el caso de la zona de Estepona, hasta los 1400 de Sierra Bermeja. Entonces, estamos encontrando asentamientos a la cota de 400, a la cota de 700, y arriba de Sierra Bermeja, en un sitio que se llama Los Realillos, Calaluí, hay un asentamiento del 9 muy grande, fortificado, que lo ha incluido, lo comentaba antes con Alberto, lo ha incluido un compañero, José Manuel Castaño, el arqueólogo municipal de Ronda, en su tesis doctoral, que está en línea, en internet se puede bajar, se puede consultar. Ahí están los datos sobre este asentamiento. A ver, si no es altura, 1400 metros, y luego esa gente, cuando las tropas califales van conquistando los reductos hafsuníes, por ejemplo, como cuestión anecdótica, va un obispo con ellos. Esta gente están escapando del control fiscal musulmán y del control fiscal del obispo de Málaga. O sea, que ni a los musulmanes, pero ni siquiera al obispo le interesa que estén aislados a su aire, porque no están pagando el diezmo ni están pagando nada. Entonces, los bajan, no, tú vas a bajarte y aquí, ¿tú quieres seguir siendo cristiano? Vale, en 2 o 3 generaciones vas a caer. Cuando estás viviendo en una ciudad con comercio, con cual, 2 generaciones, 3, matrimonios mixtos, al final vas a caer y efectivamente caen. No dura mucho. En fin. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, pues como viene siendo, no te vayas.